Ya, yo no la veo acá, así que si tiene dudas usted me va preguntando porque por el hecho de presentar yo ya no la veo. Veo solo mi PowerPoint. Bueno, ¿Ya? Vamos a partir explicando con esta imagen qué es lo que es poesía. Poesía implica, ¿cómo lo explico? A ver, la poesía implica un espectro muy amplio, ¿ya? Lo primero que hay que saber es que se le llama también lírica, y hay mucha gente que no entiende qué tiene que ver poesía con lírica. La relación está en que en la antigua Grecia, cuando un poeta declamaba sus creaciones, lo hacía con la ayuda de la lira, que es un instrumento de cuerda antiguo, que en las películas, por ejemplo, esas donde sale Nerón, esas bien antiguas que miramos nosotros, Manto Sagrado y esa, aparece Nerón con una lira, yo siempre me acuerdo de eso. ¿Ya? Ese instrumento se llamaba lira y a ello se debe que se llame género lírico, no género poético. ¿Ya? Sino que género lírico. Es un texto literario. ¿Qué quiere decir que sea un texto literario? Los textos se dividen en dos grandes áreas. El texto no literario, que es aquel que está relacionado con la realidad, aquel que informa, aquel que explica, aquel que da instrucciones, ya como la biografía, los diarios, las recetas, es decir, textos que son sacados de la realidad de las personas y que le acompañan en el día a día. Y por otro lado están los textos que son literarios. Los textos literarios salen de la imaginación de las personas. Los cuentos de la imaginación de los autores, las obras dramáticas de la imaginación de los dramaturgos y los poemas salen de la imaginación de los poetas o poetisas. Ya tienen que ver con su interior, con su subjetividad, con lo que ellos son, con lo que ellos creen, con lo que ellos sienten. Por lo tanto, por eso esos son géneros literarios, porque son ficticios. Muy distinto a una noticia, como le decía yo, que es un texto no literario que es sacado de la realidad. Por eso es tan importante cuando hay una noticia que el periodista sea un periodista que posea un alto nivel de ética y sea objetivo, que no vaya a dar, por ejemplo, algún tipo de opinión dentro de una noticia, porque para que yo pueda informarme y yo pueda opinar, aquello que yo conozco, aquello que yo sé, aquello que yo leo, tiene que estar explicado de una forma objetiva que se muestre tal como fue. De lo contrario, ya está sesgado y no me sirve a mí como una base para hacer una opinión, hacerme una opinión objetiva sobre algo, ¿ya? En el caso de los textos literarios, como vemos la poesía, los cuentos, las novelas, las fábulas, las obras de teatro, es esto es todo lo contrario. Aquí todas las personas pueden tomarse las licencias que quieran. Por eso la poesía es uno de los tipos de textos que se toma más licencias. ¿Por qué? Porque primero se lee con entonación, ya es un texto que es subjetivo, que muchas veces es muy musical al oído, que representa emotividad, la mayoría de las veces son textos breves en los que se trata de expresar la belleza de un sentimiento, sea este un sentimiento triste o no, porque aunque usted lea un poema de desamor, por ejemplo, en poesía, igual es hermoso, ¿ya? Son escritos en verso. Eso quiere decir que tienen una estructura completamente distinta al cuento o a la noticia que se escriben en párrafos. Aquí son cortitas. Poseen rimas. Hay dos tipos de rima, consonante y asonante. En la asonante hay igualdad al final de cada verso de solo vocales y en la consonante hay igualdad al final de cada verso de vocales y consonantes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y también la licencia más grande que se toman los textos poéticos es la utilización de recursos estilísticos del lenguaje como las figuras literarias, que son aquellas que nos permiten darle mayor expresividad a las palabras. El género lírico, el tema de un poema va a depender del sentimiento que quiere expresar el poeta. Un poema se puede escribir de lo que a usted se le ocurra, usted puede hacer un poema sobre eso. La vida, la muerte, la belleza, la naturaleza, una piedra, si no pregúntele a Pablo Neruda que hizo la oda al Caldillo de Congrio, está la oda a los calcetines, ¿ya? Hay diferentes, solo depende qué es lo que yo quiero expresar para que yo pueda tomarlo y transformarlo en un poema.
El género lírico, se corrió. El género lírico, ¿cierto? Son un conjunto de obras literarias que generalmente se escriben en verso, como yo le contaba, y el conjunto de versos, el verso es cada línea del poema. Y el conjunto de esos versos se va a llamar estrofa. ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué se escribe un poema? Ya para expresar sentimientos, emociones y estados de ánimo, ya que se caracterizan por llevar un ritmo, el empleo de recursos literarios y la musicalidad que son como las canciones, porque esas que son más pegajosas son las que se nos pegan, las que terminan iguales. La música también, las canciones también son poesía, los trabalenguas. Ya todo eso está relacionado con el género lírico. ¿Qué es un verso? Como yo le dije, es una línea, cada línea del poema se llama verso. ¿Qué es una estrofa? Es la combinación o esta conjunción de versos, ¿cierto? Que forman una estrofa que puede ser de dos, que puede ser de tres, que puede ser de cuatro. Esa libertad se la toma el poeta, porque hay distintas formas poéticas también, como los sonetos, las coplas, hay unos japoneses, ay, no me acuerdo cómo se llaman. Hay una poesía japonesa que también se dibuja, creo que son 3 versos y un dibujo, ¿ya? Haiku parece que se llama. Entonces todo va a depender de aquello que yo quiera expresar. La rima, que es la repetición de los sonidos al final de cada verso. Vamos a ver aquí un ejemplo, señora María. Por ejemplo, ahí tenemos un poema, ya, mire, aquí vamos. Cada una de estas líneas se llama verso. El conjunto de versos, que en este caso son 4 versos, se llama estrofa. Y aquí de nuevo, cada línea del verso, perdón, cada línea del poema se llama verso. Y de nuevo, cuando yo agrupo estos versos, se llama estrofa. ¿Ya? Y el conjunto de estrofas son los que componen un poema. ¿Entiende hasta ahí? ¿O se lo explico de nuevo? Por favor. ¿Cuál? ¿Qué le explico de nuevo? Lo de la estrofa, porque vamos a ir por partes. En principio, porque no estaba presente. No, no se preocupe, sí. La otra clase igual la vamos a empezar con esto. Con Ya. esa imagen por lo menos, ¿ya? Porque ahí está todo lo que usted tiene que aprender. ¿Ya? Pero lo primero es reconocer la estructura. Así como el cuento tiene inicio, desarrollo y desenlace, pues el poema, la estructura básica que tiene es el verso, que es cada una de estas líneas, Ujú. y que cuando yo las agrupo, se llaman estrofas. Ya. En este caso, este poema, ¿cuántas estrofas tiene? 3. 3 estrofas. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 4. 4. Entonces, el total de versos de este poema son 4. Son 4, 8, 12. exactamente. ¿Ya? Esa es la estructura básica de un poema. Siempre va a estar compuesto de esta forma. Ahora, nosotros conocemos generalmente los poemas que tienen 4 versos, pero hay poemas que tienen 3, poemas que tienen 5, y por ejemplo las odas que son interminables. ¿Ya? Pero esta es la estructura básica con la que nosotros vamos a trabajar, y va a conocer cualquier poema que usted lea, va a tener eso, independiente del número de versos que tenga la estrofa. Una estrofa puede estar compuesta por 2 versos igual, o por una. ¿Ya? La otra parte importante es conocer la rima. La rima es aquello que produce la musicalidad al final de cada verso, ¿ya? La rima, en el fondo, es la igualdad o repetición de sonidos al final de cada verso. Vamos a ir de nuevo acá. Verso. Es decir, el final del verso aquí es, de este verso es verde, de este verso es rama, de este verso es mar y de este verso es montaña. Es decir, cada que yo le diga a usted que busque una rima, solamente la va a buscar en la última palabra de cada verso. Acá la última es cintura, baranda, verde y plata. Es decir, siempre usted va a buscar la rima en la última palabra del verso. Hay 2 tipos de rima. Por ejemplo, dice aquí, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿Ya?
En las últimas dos palabras, en princesa y en fresa, lo que se repite es... ¿Qué se repite en las últimas dos palabras de los dos versos que leímos? ¿Dónde dice ejemplo? Donde dice ejemplo. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca De fresa, de fresa. ¿cierto? En las últimas dos palabras, las últimas palabras de los versos, ¿las palabras terminan igual? Eh, sí. Sí, pum, terminan igual. Sí. Esa rima se llama consonante, ¿ya? Avión, camión, ilusión, aluvión. Esa es una rima consonante. ¿Y por qué se llama así? Porque tienen igualdad vocales y consonantes. En cambio, en la otra, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, y en un beso, oh, perdón, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. En las últimas dos palabras de los versos, ¿terminan igual? Sí, igual. También, ¿ya? Es decir, en este caso tenemos vocal y consonante, vocal y consonante. Esa rima es una rima consonante. Pero, por ejemplo, hay rimas donde, no sé si la tengo más adelante, no estamos en las figuras literarias. Vamos a hacer un ejercicio al tiro, espéreme. Le voy a dar un ejercicio para que lo hagamos juntas. Verónica, hola, bienvenida, mucho gusto, soy su profesora Andrea. Hola, buenas tardes. Disculpe. Y no se preocupe, estamos trabajando en poesía porque en la primera clase María hizo una pequeña evaluación, no evaluación, un diagnóstico y nos dio como resultado que donde, en la parte que ella estaba más cojita era en poesía. Por lo tanto, comenzamos nosotros con poesía esta presentación y ahora vamos a hacer un ejercicio solo de tipo de rima. Estamos diciendo que la rima es la igualdad de sonidos al final de las palabras de cada verso. Eso es, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a buscar un ejercicio, les voy a poner el link en el chat y lo vamos a desarrollar juntas en todo caso. Yo también voy a entrar al ejercicio para que lo podamos comprender. Uf. Ahora sí. Ya. Ahora en el chat les voy a poner el link del ejercicio. Ustedes lo pinchan y entramos juntas para que lo vayamos a revisar y podamos entender mejor de qué se trata esto la, de la rima. Ya vimos también la estructura, señora Verónica, la estructura del poema, pero si usted, porque yo no la vi, como estoy presentando, no la veo. Si usted no alcanza a estar en esa parte, hacemos un pequeño repaso antes de que termine la clase. Ustedes me avisan cuando hayan pinchado y estén dentro del ejercicio. No. ¿Cuál es? Dice consonantes o asonantes, así dice el ejercicio. Ya se abrió el link. Ya, ¿estamos dentro del ejercicio? ¿Está dentro del ejercicio?
señora Verónica, señora María, ¿ya estamos en el ejercicio? ¿Abrieron el link? Sí. Ya, entonces miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de aquí nosotros vamos a reconocer cuál es la diferencia entre una rima consonante y asonante. El primer verso dice, perdón, la primera estrofa dice, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y aparecen dos palabras subrayadas, que es blanca con franca. ¿Esas terminan o no terminan igual? ¿Cuál? ¿Igual? Blanca con franca, Sí, igual. terminan exactamente igual. ¿Eso es una rima consonante o asonante? ¿O me equivoco? ¿Eso es una rima consonante o asonante? ¿Consonante? Consonante, perfecto. Esa es la más fácil de aprenderse siempre, porque suena exactamente igual. Después vamos a ver un ejemplo donde ya nos vamos a dar cuenta al tiro que no es consonante. Dice acá, señora Ana, el niño lloró por una manzana que se le perdió. Tenemos subrayada Ana y manzana. ¿Terminan igual? Igual termina. Sí. Ajá. ¿Es consonante o asonante? Mm, ¿También es consonante? También es consonante, porque termina exactamente igual. Suenan iguales vocales y consonantes. Abajo dice, blanco es mi lienzo, blanco es mi corazón, todos los días rezo por pintar con un color. Y aquí está subrayada lienzo y rezo. ¿Terminan igual? Parece que no. Pareciera que ya aquí no es tan fácil como las primeras, ¿se da cuenta? Sí. Cuando hablamos de una rima consonante, asonante es cuando hablamos de que hay igualdad de vocales. Lienzo, rezo, ambas están eh, acentuadas en esa sílaba, por lo tanto, esta rima es asonante. Usted me podría decir por la Z y la O, pero la Z y la O no va a generar tanto sonido como Ana y manzana, por ejemplo, arriba. Vamos al otro ejercicio. Un campo con flores, unas flores en el campo, las flores de colores y el campo bien amplio. Las dos palabras subrayadas terminan igual. Sí. Es así. ¿Consonante o asonante? Consonante. Consonante, perfecto. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. ¿Consonante o asonante? Consonante, ¿Perdón? consonante, Consonante, sí. La escucho bajito. Consonante. Consonante, sí. Y el último, este era un gato con su colita de trapo y sus ojos al revés. ¿Te lo cuento otra vez? Gato con trapo, ¿terminan igual? no, Por lo tanto, ¿es rima consonante o asonante? Asonante. Exactamente. Esa es asonante porque la igualdad que hay al final de cada verso es solo de las vocales. ¿Se entendió? ¿Entendieron, chiquillas? ¿La diferencia entre una y otra? El sonido no es el mismo. No, porque en uno solo van a ser las vocales. Por Sí. ejemplo, yo puedo decir caja y pala, y esa es asonante. Sí, suena diferente. Pero mapa y capa suena distinto. Entonces, cuando son iguales solo las vocales, es asonante. Cuando son iguales las vocales y las consonantes, es una rima consonante. También otra licencia que se permite, ¿cierto? La poesía es utilizar estos métodos, o estas formas o estos estilos, formas estilísticas del lenguaje que le permiten dar, ¿cierto?, mayor expresividad a las palabras. Hay unas que nosotros ocupamos mucho siempre, aunque no le sabemos el nombre. Esa que dice, por ejemplo, me muero de hambre. Tengo tanta hambre que me comería una vaca.
O cuando éramos chicos, ¡ay! Si llego tarde mi mamá me va a matar. Esa figura literaria se llama hipérbole. Y esa figura literaria lo que su finalidad es exagerar algo. ¿Ya? Eres tan hermosa como el sol. Siempre que yo exagero un algo, esa es una hipérbole. Tenemos la personificación, que es otorgarle características humanas a algo que no lo tiene. Por ejemplo, el sol está alegre. El viento empujó a la señora. Mm, Es es decir, diferente. yo le otorgo a algo un sentido que no tiene. Oh, yo digo, la flor disfruta el calor del sol. Esas son acciones que hacemos las personas. Ujú. Por lo tanto, eso se llama personificación. Y como les decía yo, la hipérbole es cuando yo exagero una situación. Ya. Pero como nosotros estamos acostumbrados, porque el chileno habla con mucha hipérbole, uno está acostumbrado a decir, hoy me muero de hambre, o estoy muerta de frío. No, si yo estuviera muerta, no sentiría frío, no sentiría nada. Así es. Claro. Entonces, el chileno habla con hipérbole. Siempre estamos exagerando lo que sentimos, lo que decimos, lo que sentimos. Es decir, siempre estamos utilizando esta figura literaria dentro de nuestro lenguaje. También se utiliza mucho en la publicidad, ¿ya? El exagerar. Y luego tenemos la repetición, que es el recurso literario que consiste en repetir algún elemento. Ese es como el más fácil, porque es como repetir siempre una palabra. Vamos, dice, en este poema se han utilizado los recursos literarios de la hipérbole y de la repetición. Indica dónde está la hipérbole, subraya las palabras y versos que se repiten. Y este verso dice, otra vez el río amante y otra puente sobre el río y otra puente con dos ojos tan grandes como los míos, tan grandes como los míos, mi amante, mis ojos cuando te miro, de Rafael Alberti. ¿Qué palabras se repiten aquí? ¿Qué palabras se repiten aquí al final de los versos? Estamos viendo una repetición. Vamos, vamos, chiquillas, vamos. ¿Dónde hay repetición aquí? Otra vez el río amante, y otra puente sobre el río, y otra puente con dos ojos, tan grandes como los míos, tan grandes como los míos, mi amante, mis ojos cuando te miro. ¿Qué palabras se repiten aquí? La palabra mío se repite. La palabra mío se repite, ¿cierto? La palabra ojos también se repite. Si ustedes recuerdan, en los versos que leímos anteriormente no se repetían las palabras. Entonces, esta figura literaria es como para remarcar algo constante. Vamos con otro ejercicio. ¿A qué recurso literario aparece en el primer verso de este poema de Antonio Machado? ¿A quién se dirige el poeta? Eres tú, Guadarrama, viejo amigo, la sierra gris y blanca, la sierra de mis tardes madrileñas que yo veía en el azul pintada. Este poema, hombre. Guadamarra es un lugar, ¿ah? Si yo le digo, eres tú, Guadamarra, viejo amigo, ¿qué figura estoy ocupando? ¿Personificación, hipérbole o repetición? Si Guadamarra es un lugar puede ser amigo mío. Por lo tanto, ¿qué figura literaria es? ¿Cómo se llamaba esa que yo le daba características humanas a algo que no lo tenía?
la personificación. ¿Ya? Es como si yo dijera Puerto Montt, amigo mío. No, pues Puerto Montt nunca va a ser mi amigo, es un lugar. ¿Qué dos recursos literarios se destacan en esta estrofa de Quevedo? Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado. ¿Qué figura literaria hay acá? ¿Qué tenía exageradamente grande este hombre? La nariz. La nariz, por cierto. Le dice que era un pez espada. Le dice que era un hombre a una nariz pegado, no era una nariz pegada a un hombre. ¿Ya? Era Sí. una nariz superlativa, algo superlativo es algo como extremadamente grande. ¿Se va entendiendo Sí. de qué se trata esto? Entonces ahora vamos a volver a hablar de esta primera diapositiva que yo les puse, donde yo les explicaba qué es poesía. Poesía es todo esto. Primero que todo, es un texto literario. Les explicaba yo la diferencia entre texto literario y no literario. Un texto no literario está basado en la realidad. Yo no lo puedo inventar. Yo necesito que eso que se está escribiendo, se está mostrando, se está informando, sea real. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me compro un mueble y en vez de que venga el instructivo para armar el mueble, viene una receta para hacer churros? ¿Puedo armar mi mueble? ¿Puedo o no puedo? Yo creo que sí. ¿Sin instrucciones? Se puede transformar. Pero, Porque todo se transforma. no, porque el texto instructivo, la idea es que sea eso, Sí. que me sirva para eso. O si yo digo, hoy quiero cocinar pescado, pero en lugar de eso, ¿cierto? Me voy a ir a buscar el reglamento de la escuela donde trabajo. Entonces, estos textos que están basados en la realidad son aquellos que nos ayudan a sobrellevar la vida y se llaman textos no literarios. Su finalidad es mostrar, informar, explicar, dar instrucciones, dar normas sobre la vida real, la vida diaria. En cambio, los textos literarios son aquellos que salen de la imaginación de las personas y se toman todo este tipo de licencias como vimos en la poesía. Las rimas, las figuras literarias, los cuentos, por ejemplo, aunque uno a veces lee novelas y Sí. está convencido que esas novelas son reales, pero por Dios que son reales, lo sé porque lo he leído, no. Una novela, un cuento puede tener algún hecho real, claro que lo puede tener, pero todo lo que sucede, todo el contexto que sucede, toda la secuencia narrativa que ocurre dentro de esta historia es ficticia Sí. y fue creada por alguien. Sí. Entonces, por eso es un texto literario, porque es un texto que es ficticio, que sale de la imaginación de las personas. Es un texto imaginario. Exactamente. Los textos literarios se dividen en tres grandes géneros. El género narrativo, que es aquel donde entran los cuentos, las novelas, la fábula, los mitos, las leyendas. El género dramático, que es aquel del teatro, que me encanta, de las obras dramáticas. Y el género lírico, que yo les decía que, ¿por qué mucha gente no lo conoce como género lírico si uno de chiquitito le enseñan que se llama poesía? Pues se llama así debido a que en la antigua Grecia, donde fue inventado, ¿cierto? Esto de la poesía, en la cuna de Grecia, donde se inventó la filosofía, la matemática, el teatro, la poesía y la política como la conocemos nosotros, entre otras grandes creaciones, pues los griegos, tan elegantes que eran ellos con sus túnicas, cada vez que declamaban una poesía, lo hacían, ¿cierto? Haciendo sonar la lira, que es este instrumento que aparece aquí en la esquinita. Por eso se llama género lírico, y a veces lo van a encontrar ustedes como lírico y no como poético, ¿ya? Pero esa es la relación. Es exactamente lo mismo, género poético y género lírico. Pero si ustedes ven aquí se le llama lírico. La poesía, entonces, que está inserta, ¿cierto?, dentro de este género lírico, posee varias características que la hacen especial. Primero, hay que leerla con entonación, porque si yo la leo con entonación, va a ser mucho más musical. No puedo leerla con una fomedad horrible, ¿cierto?, como si fuera una noticia. No, pues no puedo, porque yo con eso mato una poesía. Sí.
Se escribe en verso, eso también lo vimos. Y un verso es cada línea del poema. ¿Cómo se llamaba el conjunto de versos? Conjunto de verso. ¿Se recuerda cómo se llamaba el conjunto de versos? Que podían ser 2, 3, 4, daba lo mismo. Estrofa. Estrofa, perfecto. Un conjunto de versos se llama estrofa, ¿ya? No hay cantidad, miren, dependiendo de lo que yo quiera escribir, va la cantidad de versos dentro de una estrofa, ¿ya? Hay distintas formas poéticas, por lo tanto, a nosotros lo que nos importa es reconocer que cada línea se llama verso y que ese conjunto de versos se llama estrofa. Y que los conjuntos de estrofas son los que hacen los poemas. Luego vimos que posee rima, que es consonante y asonante. Y ahí tenemos el ejemplo de en asonante de cama y lana, que era lo que yo le decía, que no es tan musical al oído y que si yo observo con atención, siempre al final, en la última palabra de cada verso, siempre solo en la última, porque me pasa con mis alumnos que los chiquititos buscan rima en todas las palabras, po. Entonces no terminamos nunca de encontrar rimas, po. La rima siempre es solo al final, última palabra de cada verso. En este caso, cama y lana, hay coincidencia de vocales, la A. Pero la consonante es más fácil de reconocer porque hay igualdad de vocales y consonantes. Y aquí el ejemplo está entre coche y noche. Y vimos también, ¿cierto?, estos recursos estilísticos que utiliza el poeta para darle mayor expresividad a sus creaciones, y para eso utiliza esto que se llaman figuras literarias, en la que nosotros hoy día conocimos la personificación, que es darle características humanas a algo que no lo tiene, ¿ya? La repetición, que es cuando se repiten palabras dentro del poema, y la hipérbole, que son estas exageraciones que nosotros utilizamos cuando hablamos, porque eso nosotros lo usamos. Es parte de nuestro léxico, ¿ya? Hay otras conocidas como las comparaciones. Por ejemplo, eres tonto como una puerta, eres feo como mono, eres bella como el sol, eres alegre como el sol. Esa palabra como está comparando una situación con otra, y eso se llama comparación. También es muy sencilla porque generalmente se utiliza la palabra como. Algunas veces se utiliza la palabra tal que, pero la mayoría de las comparaciones, perdón, en esas se utiliza la palabra como. ¿Ya? Entonces, para que vean que no es difícil y que la estructura de una poesía, como yo la reconozco, claro, porque es súper distinta una poesía que un cuento. Esa estructura, si a mí me muestran solo la silueta, yo reconozco inmediatamente que eso es una poesía. ¿Y para qué se escribe la poesía? ¿Cuál es la finalidad? Perdón, ¿cuál es el propósito del texto? Espérenme que voy a echar un spray en la garganta porque me pica. El propósito de la poesía no es otro que expresar sentimientos. Sentimientos sobre ideas, pensamientos que yo tenga o cosas que yo quiera decir. Nosotros siempre conversamos con los niños, por ejemplo, que hay palabras que son muy cortas y que tienen un significado muy grande. Por ejemplo, mamá. Es una palabra que es corta, es pequeña, tiene 2 sílabas, y sin embargo, para una persona el significado de esa palabra es gigante. O la palabra mar. El mar es inmenso. Eso es poesía. Cuando yo logro darme cuenta de situaciones como esas. Y hay palabras que son largas y que no significan nada. La palabra luz, por ejemplo, igual es una palabra gigante, encuentro yo, para lo pequeña que es. De esa forma nosotros podemos entender la poesía. ¿Comprendieron, mis niñas? ¿Se entendió de qué se trata la poesía? Cuéntenme. ¿Quieren
comentarme algo, tienen alguna duda, algo que quieran que yo vuelva a pasar con ustedes, díganme nomás. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Cuéntenme. Está buena la clase. Está bien entretenida porque son cosas que a pasar el tiempo uno no las recuerda cuáles son los contenidos muchas veces. Sí, pues como acentuar palabras. Sí, Sí, son, son tan sencillas, sí, pero uno igual se olvida de esas cosas. claro, y cuando uno estudia es importante volver a retomar eso y entenderlo desde la base, porque para poder entender claramente una diferencia entre un tipo de texto y otro, yo tengo que tener claro su estructura, su propósito, para qué se escribe y algunas características. Yo recuerdo esas mismas palabras, esas mismas preguntas nos hacían cuando yo estaba en tercero básico, cuando yo era niña chica. Claro, esa es materia de esa época, porque ustedes tienen Sí. que manejar para poder terminar el tema de los estudios, que es simplemente reconocer distintos tipos de textos. En el fondo es eso. Pero así como hicimos con la poesía, después podemos hacerlo con los textos no literarios, porque yo sé que cuentos ya han trabajado más, han leído más cuentos. Entonces, no creo que sea un tema que tengamos que tratar, podemos darle una pincelada. A mí me interesa que nos vayamos a los textos no literarios. Señora Verónica, dígame usted, ¿qué entendió? ¿Hay algo que no haya entendido? ¿Quiere que se lo vuelva a explicar? ¿O qué le ha parecido? Cuénteme. Mire, yo en temas de lenguaje entiendo bien poco. Toda mi vida me fue mal el lenguaje. No, yo puedo entender un momento y después se me olvida todo. ¿Y eso le Tengo un pasa solo problema al con lenguaje? eso. Claro, Solo lenguaje, porque yo matemáticas soy buenísima, un balazo, ahí está, po. Su mente es matemática. pero pero lenguaje no hay caso, no, ni siquiera le puedo, porque mi hijo estudia igual tan secto. Yo tomo atención igual junto con él por la clase online y yo no hay caso. Por más que yo lea, y eso que me encanta leer. Ah, ya. Pero, sí, pero es bien raro, yo el lenguaje soy nula. ¿Comprendió lo que vimos en esta clase? Lo de la personificación, eso me lo sé. La exageración también. Cuando uno le da igual los nombres a cosas que no son personas, pero le da el nombre de ser humano. La característica, Es, claro. eso sí lo entendí en la clase, cuando estuve estudiando igual entendí eso. Pero ahí los restos, nada. Claro, lo que pasa es que lo que le explicaba, que la poesía en el fondo es un tipo de texto que se permite, las licencias que no se permite ningún otro tipo de texto más. La poesía, yo puedo expresar lo que quiera, y la poesía es súper compleja estudiarla a fondo, porque incluso se cuentan las sílabas, que es la métrica, pero en este caso lo que yo quiero que ustedes entiendan siempre es como lo básico de cada tipo de texto, cuál es su estructura, verso y estrofa en este caso, que cuando ustedes vean una silueta de un poema lo reconozcan inmediatamente. El propósito de la poesía siempre va a ser expresar sentimientos, emociones, sensaciones, lo que sea, pero expresar. La persona que escribe expresa, ¿ya? Para eso se va a valer de alguien que se llama hablante lírico. Por eso yo como mujer, por ejemplo, podría escribir un poema que un hombre le dedique a su esposa, y siendo que yo soy mujer. Entonces, ahí yo utilizo este recurso que se llama hablante lírico, donde yo transformo, ¿cierto? O creo a esta persona ficticia que es un hombre que le escribe un poema hermoso o que le dedica palabras hermosas a su mujer. Que nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver que Pablo Neruda escribió, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Sabemos que eso él se lo dedicó a alguien que amaba, pero ¿qué pasa, por ejemplo, que Gabriela Mistral hizo muchos poemas en los cuales él hacía las veces de niño? Hay uno que se llama
ay, mozo, mocito, parece que se llama, y dice, ay, madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás. Ahí ya no está escribiendo ella como mujer, como Gabriela, sino que la persona que habla dentro de ese poema es un niño que le habla a su mamá. Entonces, la poesía nos permite todo esto. Es uno de los géneros, no sé si más complejos, pero en el que hay que tomar más atención a los detalles, más allá que el cuento, que la fábula, que las obras dramáticas. Ya por eso quise comenzar con este tipo de texto que era la poesía y que fue también el que a María le costó en el momento en que hicimos ese ensayo de prueba del ministerio, porque con eso comenzamos. Ya la clase en todo caso va a quedar grabada. Yo no sé si quieren que busque algún otro ejercicio de poesía y lo hagamos o avancemos a otro tipo de texto literario. No sé si quieren ver un poco de textos narrativos. Yo ahí les pregunto a ustedes, chiquillas, ustedes me dicen nomás. Textos narrativos interesantes. Texto narrativo, cuentos, fábula, mito, leyenda. Leyenda, porque hay mitos que se dicen y no son verdades. Claro, es que ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos, porque mucha gente confunde los mitos y las leyendas y no se parecen en nada, No. en nada, en nada. Pero le pregunto a la señora Verónica, porque yo sé que usted, señora María, entendió. La Ya. señora Verónica, no sé si quiere que le volvamos a pegar una repasada a todo lo que vimos de poesía. No, avance nomás, que yo tengo mi guía acá y estoy leyendo aquí ahora lo que es la leyenda y lo que son mitos. Ya, entonces pasemos a lo que son las leyendas y los mitos. Voy a explicarlo primero, voy a dejar de presentar esto. ¿Ya? Como yo les explicaba, los géneros literarios, es decir, todos aquellos que salen de la imaginación de las personas, se dividen en tres grandes géneros. El primero es el lírico, que ya lo vimos, con su característico texto que es la poesía o el poema, cuya estructura es verso, estrofa, tiene rima, consonante y asonante, y también utiliza figuras literarias para dar mayor expresión o expresividad, ¿cierto?, a estas palabras. Luego tenemos los textos, las obras líricas, las obras dramáticas, que son aquellas que son el teatro, escritas por un dramaturgo, ¿cierto?, que se dividen en actos y que yo las reconozco al tiro porque cuando a mí me muestran una obra de teatro, está escrita en diálogo. Aparece el nombre del personaje y lo que dice al lado, el nombre del personaje y lo que dice al lado. ¿Ya? La finalidad de ese texto no es otra que mostrar la realidad. En la obra de teatro siempre, aunque sea una sátira, aunque sea una comedia, se muestran situaciones de la vida real, que se pueden satirizar, que uno las puede hacer cómicas o tragicómicas, pero esa es la finalidad. En cambio, los textos narrativos tienen una finalidad grande, 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 que es narrar, contar o relatar. Pero viene una subdivisión de géneros, y ahí encontramos cuentos, fábulas, novelas, mitos y leyendas. Vamos a ver hoy día la diferencia entre mito y leyenda. Hoy día lo vamos a conversar, la clase del día sábado. Vamos a comenzar nuestra clase con un PowerPoint, ¿cierto? Recordando lo que vamos a ver ahora. Según ustedes, dígame nomás, señora María. Esto también dentro de todo el narrativo, leyenda, mito. Esto es género narrativo. Ya. En el género narrativo todos narran. ¿Y qué géneros narran? Cuentos, mitos, leyendas, fábulas, novelas. Sí. Todas esas narran. Pero todas van a narrar algo distinto. Esa es la diferencia. Chicas, ¿qué es más antiguo? ¿El mito o la leyenda? ¿Qué creen ustedes? ¿El mito? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Ah, no, es la leyenda porque es la leyenda. Porque estaba leyendo recién que dice, se transmite de generación en generación. Uh-huh.
Combina los elementos reales con imaginarios. Su propósito es explicar esas tradiciones y costumbres. Ya, La leyenda será más antigua porque pasa de generación en generación. ya. Y les voy a explicar lo siguiente. Muéranse, chicas. El más antiguo es el mito. ¿Y saben por qué? Porque la finalidad del mito es explicar el origen o el inicio de las cosas. Y es como decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso, La gallina. Fue el mito. claro, en este caso, los relatos más antiguos son los mitos. ¿Por qué? Porque narran cosas que sabemos claramente que son ficticias, ¿eh? Pero ojo, por ejemplo, yo también le hago mapuzungún a los niños y los mapuches dice que sus piam, que así le llaman ellos a sus mitos, piam, son verdaderos, po. La creación de la tierra, Tentembilú, Caicaibilú, de cómo se formó la luna, el sol. Su tradición, su cultura dice que sus mitos son reales. Esa es la gracia de los mitos, que a pesar de que había distancias tan grandes, tan lejanas, había mundos de distancia entre un pueblo o civilización antigua y otro. Por ejemplo, el de las serpientes gigantes de Trentrenbilú y Cacaibillú, como lo conocemos nosotros, ese es un mito que se repite en muchas partes del mundo. Y es increíble, porque hay gente que nunca se vio. ¿Ya? ¿Qué nos explica esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Que el hombre desde que es hombre, desde que comenzó a usar el raciocinio para observar el mundo, le buscó una explicación a las cosas. Por eso avanzamos como avanzamos. El hombre empezó a buscar explicaciones de, ya, pues, ¿por qué hacen erupción los volcanes? ¿Y por qué llueve? Y, por ejemplo, en el antiguo Egipto, ¿por qué a veces crecía el río Nilo? ¿Y por qué a veces había sequía? Y empezaron a atribuirle, ¿cierto?, a los dioses todo esto que pasaba. Si se, por ejemplo, aquí en Osorno, ya, si el volcán Osorno hacía erupción, ¿qué hacían los mapuches? ¿Se acuerdan ustedes de de la leyenda del Icarayén? Los mapuches sacrificaban a la doncella más hermosa, ¿cierto? Le sacaban el corazón y lo tiraban, un ave lo llevaba dentro del volcán para calmar a los dioses. Es decir, nosotros siempre hemos buscado explicación a aquello que nos rodea. El mito busca explicar el origen de las cosas. ¿Por qué se creó el cielo? ¿Por qué se creó el mar? ¿Por qué hay cielo y tierra? ¿Por qué hay sol? ¿Por qué en las noches hay luna? ¿Por qué hay veces en que hay muy buena pesca y veces en que no hay pesca? Entonces, cuando yo busco explicar el origen o el inicio de algo, eso es un mito. La leyenda, como bien me leyó la señora Verónica, tiene, y el mito es 100% ficticio, del lado que usted lo mire, es ficticio. Las únicas explicaciones que se aceptan para la creación del universo es la teoría del Big Bang. En cambio, las leyendas lo que quieren hacer, lo que buscan es dar explicación a algo que no lo tiene. Por ejemplo, ¿quién me cuenta cuál es la explicación que dieron en Chiloé para estas niñitas que se quedaban embarazadas y no tenían novio? ¿Quién era el culpable? ¿Qué dicen los chilotes? ¿Cómo se llama este hombrecito chiquitito que deja embarazadas a las niñas? ¿Se acuerdan? El trauco El, parece que el trauco es, po. Trauco. El trauco es, po. Entonces, cuando las niñitas se quedaban embarazadas y no había hombre ahí, no había novio, no había esposo, adivinen quién fue, po. El trauco. Y crece, ¿cierto?, esta leyenda y cada uno le va poniendo más, porque, por ejemplo, hay otra versión que dice que si yo pongo arena de playa en la entrada de mi casa, el trauco no puede entrar. El trauco tiene que sacar grano por grano de arena y así lo pilla la luz del sol y él se va y mi hija nunca va a quedar embarazada. Entonces, la leyenda lo que busca es dar una explicación a algo que no lo tiene. En cambio, el mito
busca explicar el origen de algo. Ahora, como bien leyó la señora Verónica adelante, en la leyenda se conjugan varias cosas. Y entre esos aspectos que se conjugan, también hay un poco de verdad, porque en una leyenda yo puedo encontrar un lugar físico que existe, por ejemplo, Chiloé existe, puedo encontrar un personaje que exista, o puedo encontrar, o puede ser datada, digamos, una leyenda, puede tener una fecha real en que ocurrió alguna situación. Nada de eso pasa en el mito, eso solo pasa en la leyenda. Entonces la leyenda puede tener algún asidero real, que puede ser un lugar, que puede ser un personaje histórico o que puede ser una fecha. Corría en el año 1536, por ejemplo, cuando, no sé, y ahí parte. O se cuenta que en la ciudad de Arica, hace muchos años atrás, cuando, no sé, cuando los incas, ¿cierto? Todavía estaban ahí, cuando todavía los incas eran dueños de esas tierras, ¿cierto? Pasó tal cosa, ¿ya? Eso es real. Los incas estuvieron ahí, Arica existe, pero todo el otro contexto, todos los acontecimientos, toda la secuencia narrativa que ocurre ahí, no es real. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. ¿Se parecen o no se parecen? Cuéntenme ustedes. ¿Entendieron la diferencia entre el mito y la leyenda? Cuéntenme, chicas. Entre la leyenda y entre la leyenda y el mito, leyenda a veces se escriben historias verdaderas y otras veces también que se imaginan cosas y las escriben como algo que ha sucedido. Claro, Pero, porque como esas se transmitieron de generación en generación, cada generación les fue poniendo de su cosecha. exactamente. Ambas se transmiten de generación en generación. Sí, Ambas. sí, es. Mitos y leyendas. Pero el Sí, mito busca explicar el origen o inicio de algo, el inicio de la vida, el origen del hombre, el origen del sol, la división del sol y de la luna, por ejemplo, la división del mar y del cielo, de la tierra y el mar, de la tierra y el cielo, etcétera. Origen, inicio, comienzo de algo. El origen, cómo nacieron los bosques, por ejemplo, cómo nacieron los lagos. Eso sería un mito porque estaba explicando el origen, el inicio de algo. En cambio, una leyenda lo que busca es explicar una situación o darle una explicación a una situación que aparentemente, antiguamente no la tenía. En eso se diferencian una y otra. Y si ustedes se dan cuenta, no se parecen en nada una con otra. sí, hay muchos mitos y muchas Claro, leyendas. y hay hasta diferencia entre un mito y una leyenda. Entonces, claro, ambas narran, ambas cuentan, ambas relatan una historia, así es. Pero el mito relata el origen o inicio de algo y la leyenda busca explicar algo que no tiene explicación. Como yo les daba este ejemplo, por ejemplo, de las niñas embarazadas en Chiloé. Sí, Hay mucha leyenda, por ejemplo, que habla de por qué la laguna tanto tiene el color verde, por ejemplo. Ah, no, es que la princesa tenía los ojos verdes, la princesa se cayó y el agua quedó de ese color. ¿Ya? Cualquier situación que el hombre no podía darle una explicación, la explicaba mediante una leyenda. mm, Y como se transmitían de generación en generación, cada generación le fue agregando un poquitito o sacándole otro poquitito. Entonces, hay muchas variantes de las leyendas y de los mitos, porque recuerden que como antes no se escribían, se transmitían solo de forma oral, ya una vez que ya comenzaron a escribirse, a plasmarse en papel, comenzaron a quedar como más fijas, pero sin embargo hay muchas versiones de las distintas leyendas y de los distintos mitos. Y mitología hay en todo el mundo, con la diferencia que hay mitologías que son muy conocidas, como por ejemplo las de Marvel, donde sale Thor, que eso es mitología, eso es de nórdica. Está la mitología germánica también, la mitología china y japonesa, que es maravillosa. Entonces, de eso hay en todos lados. Lo único que nosotros tenemos que tener claro es cuál es la diferencia entre una y otra. Porque ¿en qué se parecen? Narran, cuentan o relatan historias.
Ahora, ¿dónde está la diferencia? El tipo de historias que relatan. Inicios, comienzos, inicios de la vida, en el caso del mito, y situaciones sin explicación, en el caso de la leyenda. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, eso sí lo entendí. ¿Lo entendió, señora Verónica? Pero sí es fácil, aparte me encanta, súper entretenido. Sí, sí, Sobre está todo, entretenida su clase, me gustó sobre, harto. sobre todo en Chiloé, que hay tanto que contar, pues sí. Porque yo Sí, yo soy de igual me allá. reía, yo decía, yo me reía, acaba de decirle a mi hija, entonces yo necesito un saco o 2 sacos de arena para colocarla a la entrada de mi puerta porque mi hija no venga al trauco. Sí. Que esta cabra era muy pilla, pues. Es que tengo 2 hijas, una de 19. Bueno, Ah, ya sí, no voy a buscarse unos varios camiones nomás. sí, Buenas camionadas, yo tengo una de 27. buenas camionadas voy a buscar. Sí, de arena Sí, tiene que ser de playa, tiene que ser arena de playa, porque ahí no puede entrar el trauco, tiene que sacar granito por granito. sí. Así que se voy a la- mirar bien el pololo como es chiquitito, parece un trauquito, así que colocar harta arena, ¿no? Y si cree usted que es brujo, le pone alfileres en cruz, por abajo en el cojín, y no se va a poder parar. y una tijera en cruz. También, o tijera en cruz, pero abajo el que se siente encima y no se va a poder parar. Y ahí lo va a cachar al tiro usted. Voy a buscar por todos lados. Sigamos avanzando entonces. Ahora vamos a ver un poco lo que tiene que ver con los elementos que componen tanto mitos como leyendas. Aquí lo bueno es que los elementos son iguales para todos. Mitos, leyendas, fábulas, cuentos, novelas, da lo mismo. Todos tienen personajes, obvio, porque sin ellos no habría historia. Esos son el primer elemento que componen un texto narrativo son los personajes. Después lo componen los acontecimientos, por supuesto. Los personajes interactúan entre sí y se da entre ellos, ¿cierto? Empiezan a dar estas dinámicas de secuencia narrativa en las cuales ellos empiezan a interactuar, empiezan a pasar cosas buenas, empiezan a pasar cosas malas y la historia empieza a avanzar. También está el lugar, que en este caso son el espacio, el ambiente. Después está el ambiente. Entonces tenemos los personajes, los acontecimientos o acciones que desarrollan estos personajes y el ambiente que es el lugar, ¿cierto? El lugar físico y temporal en el que ocurre la historia. Por ejemplo, Blancanieves. Había una vez, en un hermoso reino, muy, muy lejano, una pareja que deseaba tener una niña. ¿Ya? Yo ya presenté a la pareja, presenté a los personajes, presenté el lugar, un reino muy hermoso y en un tiempo muy lejano. Presenté el espacio temporal. Y lo último, el último elemento es el narrador. Siempre va a haber alguien adentro de la historia que cuente. Y ese narrador puede estar dentro de la historia o fuera de la historia. El que está dentro de la historia participa de ella. Por ejemplo, si yo escribo, yo soy Blancanieves y yo escribo el cuento de Blancanieves, a mí pinta como a mí me pasó, yo soy un personaje que está dentro de la historia. Pero si yo soy la amiga de la Blancanieves y yo cuento desde ahí fuera lo que le pasó a ella y yo no participo para nada en la historia, ahí lo estoy contando desde una tercera persona. Y hay harta diferencia porque cuando yo cuento en primera persona cuento desde mi perspectiva. ¿Ustedes leyeron el diario de Ana Frank? ¿Lo han leído? ¿Han leído ese libro? No, yo no. ¿No ha leído el diario de Ana Frank? No. Ya. Esa es la historia de una niña que escribía un diario y su papá lo transformó en un libro. Es una autobiografía en el fondo. Claro. Y se considera un texto narrativo porque al ser autobiografía ella la está contando desde su propio punto de vista.
Y ella es la protagonista de su historia, por lo tanto ella narra desde dentro. Distinto es el caso de la Caperucita Roja, donde alguien desde afuera nos cuenta, ¿cierto? Que vio cuando la mamá la mandó, vio cuando la mamá le dijo que obedezca, que no pase por el bosque, vio cuando el lobo habló con ella, vio cuando el lobo llegó y se comió a la abuelita, ¿cierto? Y se vistió de la abuelita. Es decir, ese personaje lo contó todo desde afuera porque no participa dentro. Entonces, recapitulando, en los textos narrativos encontramos nosotros 4 elementos que son comunes para todas las historias: mitos, leyendas, cuentos, fábulas, novelas. Estos elementos son los personajes, que son los más importantes porque ellos, gracias a ellos ocurren las acciones. Los acontecimientos, que es cuando los personajes interactúan y empiezan, ¿cierto?, a pasar cosas dentro de la historia y la historia se empieza a mover y empieza a avanzar. Después tenemos el espacio, el ambiente, perdón, que es el espacio físico y el espacio temporal en el que ocurren las cosas. Había una vez, ¿cierto?, hace muchos, muchos años, en un lejano bosque, ya. Ahí me presentaron al tiro, ¿cierto?, espacio físico y espacio temporal. Y el narrador, que es personaje hecho de letras, que vive dentro, ¿cierto?, de la narración y que lo único que hace es contarme la historia. Ahora, si participa dentro de la historia, está dentro de la historia y me la cuenta desde ahí. Pero si no, puede también estar fuera de la historia y ser como un dios, por ejemplo, que lo ve todo, lo sabe todo y no participa en nada de la historia. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Señora María lo entendió? Recuerden que vamos a comenzar la próxima clase, la clase del sábado, con un PowerPoint recordando todo esto, las diferencias del mito con la leyenda, y vamos a volver a pasar, ¿cierto?, los elementos del mundo narrativo. Señora María, ¿lo entendió? ¿Está ahí o no? Señora María, por favor, Ahora estoy, por favor, hábleme, no me deje sola. ahora estoy porque fui ahí al baño. Le preguntaba si había entendido lo que habíamos visto hasta acá. Sí, entendí parte de eso, de los mitos, de las leyendas. Y son cosas que pasan y van a seguir pasando. Que van a Cuentos, seguir pasando. leyendas, cosas. Ejemplo, ahora mismo con la pandemia, después seguramente que alguien va a escribir una leyenda sobre todo esto. ¿Cómo surgió? Sí, Cómo surgieron las variantes, sí, ¿cierto? O miles de historias que contar, hartas novelas igual van a salir de las cuarentenas y de las pandemias sí, y hartos trabajos del trabajo igual van a salir de la cuarentena y de las pandemias. exacto. Van a haber hartas cosas Sí. y van a haber mitos también. También, pues si ya está el mito de que surgió de la comida que era de la sopa de mono, ¿qué cosa era? Y de los murciélagos dijeron De que los de los murciélagos, sí. sí, que después hay un animal que se llama, que son parecidos a la foca, sí, pero muy feo que mostraron, que esos habían sido los que habían, que los que empezaron primero con el virus, y la gente comió de eso, y después esa misma gente transmitió el virus por todos lados. Claro. Y después se siguió derramando porque esa gente comió y otra gente también, y me imagino que hubo mucha gente que comió de eso. Claro, lo que pasa es que no hay una explicación científica que Sí. logre dar con eso, igual que nunca hubo explicación científica para el SIDA, pues de dónde partió, también ahí le echaron la culpa a los monos. Claro, y después dijeron de que, bueno, una doctora fue que empezó a declarar de qué había sucedido, que había sido una bacteria, que habían preparado algo y después fue mucho como que se le escapó de las manos. Sí, Una cosa, se al salió de final, control después, claro. al Pero al final final, a ciencia cierta, yo creo que nunca vamos a saber cuál fue el origen. yo creo que nunca vamos a saber, pues, Nos vamos a quedar en los mitos y las leyendas nomás. solo que después porque esa doctora estaba declarando, creo que la eliminaron también a ella.
Y todas esas cosas van a ser leyendas. Exactamente. Leyendas urbanas, porque todo lo que pasa dentro de las ciudades se le llama leyendas urbanas. Pues ahí tenemos Sí, La Llorona, tenemos las rubias que aparecen en la noche, en las calles, en las carreteras. en las carreteras, claro. Eso es Sí, otro tipo, pero igual son leyendas. Ve que también buscan dar explicaciones a cosas sí, son que no mitos las tienen, también. porque en todos lados pasan cosas raras. Sí, que la novia llorona, hasta hicieron una novela una vez de eso. Sí, sí. En Aquelarre. Sí. Eh, ya, ¿hay algo más que quisieran que les explique con respecto a esto o que les vuelva a explicar? Mm, ¿Algo más de sus guías que quisieran que veamos? Pero todavía nos quedan 15 minutos. ya. ¿Qué tiempo tenemos? Creo que ahí viene después. Señora Verónica, ¿usted? ¿Cómo vamos hasta ahí con lo explicado? Sí, quedé bien y me voy a dar tiempo de leer todas mis guías completas y Claro, memorizármelas. y ahí lo que no entiendan, subrayenlo y me lo van diciendo en clase y yo se los voy repasando. Porque así no tenemos que revisar las guías completas, sino que podemos ir ganando tiempo con respecto a algunos temas o después podemos tomarnos más tiempo para ver temas que sean más complicados en las guías. Ah, ya. Porque en la guía están todas las cosas, ¿no? Lo que me falta es tener concentración y memorizármelos, porque los leo y el rato se me olvida Claro, todo. lo que pasa es que para que lo memorices va a tener que tratar de entenderlo. Por eso yo trato de explicárselos con hartos ejemplos. Sí, sí, eso es lo que me cuesta y no sé por qué siempre me ha costado el lenguaje. Ay, si tan entretenido me encanta. Historia igual me encanta. Y por eso, como le decía, a mí me encanta leer, a mí me gusta leer novelas. Yo puedo Sí. pasar horas, de repente me quedo dormida hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana mirando la novela porque me quedo con la duda y sigo y sigo y sigo hasta que la termino. Ay, yo le leo el final primero, aunque no entienda nada. Ah, no, a mí me gusta leerlo del principio, no me Ay, gusta no, quedarme con la duda y termino de leer la novela. necesito leerle el final, aunque no entienda nada. Y a veces me pasa que no cacho nada al final, po, porque tengo que leer todo para entender cómo se desarrollan los sucesos. Po. Ah, yo soy al revés, me gusta del principio. Y sí lo entiendo y me acuerdo de todo para atrás. Claro, porque la comprende. Sí, será porque estoy, uno como tiene niños no puede concentrarse mucho, pues en la noche cuando duermen ellos aprovecho a leer un poco. Sí, pues ahí tiene la tranquilidad para leer. Les preguntaba si hay algo más de sus guías ahí de texto narrativo que ustedes quisieran que yo les responda y que me No, digan al por mi tiro parte no. ya, porque empezamos la clase del sábado con un repaso, yo creo que de una media hora de lo que vimos hoy, pero me gustaría que me digan con qué tema les gustaría seguir. ¿Cambiamos a textos no literarios? Los textos narrativos reales, esos son diferentes a los que pasó, vio recién, ¿no es cierto? No existen textos narrativos reales. El texto narrativo es No. ficticio. Porque acá dice textos narrativos reales. Crónicas, noticias, reportaje, biografía. No, esos son textos informativos y textos no literarios. Informativo. Claro. Y textos no literarios. Todo lo que está basado en la realidad, lo que yo le decía a la señora María, las recetas, los textos instructivos, la constitución política, las reglas de la escuela, las normas del trabajo, los manuales para utilizar electrodomésticos, para armar muebles, las cartas, las noticias, los artículos científicos, todo eso corresponden a los textos no literarios porque son los que están basados en la realidad. Porque una noticia no narra, una noticia informa. Sí. Y ahí hay, yo siento que ahí hay un pequeño error de concepto, porque los textos narrativos corresponden a los géneros literarios. Y todo lo que usted nombró son géneros, eso es no literario.
Y lo no literario es fácil de reconocer además porque son aquellos, todos los que están basados en la realidad, los que permiten hacer una vida más llevadera. Todas las indicaciones, las instrucciones, todos estos manuales que vemos del COVID, las campañas contra el COVID, todo eso que nosotros estamos viviendo ahora todos los días, todos esos son textos no literarios porque están basados en una situación que estamos pasando ahora. Las noticias de la noche, las noticias del diario, las noticias de la radio, también son textos informativos y objetivos, porque tienen que ir informando los sucesos tal como son. Entonces nosotros vamos a aprender lo que son los textos literarios y los no literarios. Y en los no literarios vamos a hablar sobre todos aquellos que son reales. Entonces, si quieren, la próxima clase la comenzamos con un pequeño repaso de esto, de textos narrativos, mito, leyenda, elementos, y luego nos vamos con una pincelada a los textos no literarios. Qué bueno. Pero no sé qué les parece, chiquillas, díganme ustedes. A mí me parece bien. Señora Verónica. A mí igual me parece bien. Entonces Sí, vamos. igual me parece bien. Ya, súper. ¿Hay alguna duda que les haya quedado de lo que vimos hoy día? ¿Algo que les gustaría que se los vuelva a explicar? Ay, mi amor. Texto narrativo imaginario. Revisen sus guías y vean si hay algún término, algún concepto que no entiendan. Mito esto. Calepsia. ¿Esta Calepsia era una historia también, un mito? Es una leyenda. La leyenda, sí. Esa leyenda explica la desaparición de los marineros. Porque se supone que cuando Sí, los marineros caen al mar y no los encuentran, es porque se los llevó el Caleuche. sí. Sí, es igual, es una leyenda. Algo que dice Lo que pasa es leyenda. que en Chiloé la cosa es como extraña, porque está muy mezclada la mitología y la leyenda. De repente no de la forma en como uno se las enseña a ustedes. Sí, pues son otras cosas. Igual que la pincoya, porque a veces hay buena pesca y a veces hay mala pesca. Cuando hay buena pesca es porque la pincoya estuvo bailando, ¿cierto?, de frente al mar. Y si la pincoya se peleó con el pincoy y anda de mala, se da vuelta, le da vuelta la espalda al mar y la pesca está mala ese día. No sacan pescado. No sacan pescado. ¿Ya? Por eso la mitología de Chilota es tan rica y es tan entretenida para enseñar, porque los ejemplos son súper claros. Sí. Son puras leyendas erradas, ¿no? Sí, pues. Puras explicaciones a situaciones que se sucedían ahí y que la gente no podía encontrarles una explicación más lógica. Por lo tanto, siempre crear seres sobrenaturales es como lo más fácil. Sí. Chiquillas, ¿alguna duda con su guía, algún concepto que no entiendan? Por el momento no se me ocurre. Por ejemplo, el texto. No, yo por lo menos no estoy bien. Señora Verónica, ¿usted cómo quedó? ¿Hay algo que no entiende, algo que quiere que Bien. le vuelva a explicar? No, sí, lo que explicó ahora último lo entendí. Ahora estoy buscando por mi guía qué es lo que no entiendo, pero al leerlo uno ya lo comprende un poco. Claro, y como les digo, si ustedes leen, vayan subrayando lo que no entiendan para que cuando tengamos estos espacios entre clases podamos ir viendo dudas. Ya. Así con todas las historias de las vacunas. Bueno, como nos queda un ratito y terminemos hoy día entonces con textos narrativos, otro tipo de texto narrativo es la fábula. Ya. ¿Ya? ¿Para qué se escribe una fábula? ¿Quién se acuerda, chicas? ¿Cuál es su finalidad?
¿Qué es lo que deja una fábula? Sí, me acuerdo yo qué es lo que... Pues tiene un propósito distinto al cuento, al mito y a la leyenda. ¿Para qué se escribe una fábula? ¿Qué es lo que nos deja siempre? Yo no sabía eso de la fábula. La fábula deja una enseñanza o moraleja. Es decir, la fábula cuenta, narra o relata una historia, ¿cierto? De la cual al final yo voy a sacar una enseñanza. Ya, En cambio, el cuento lo que hace es entretener. entretenemos, claro. Un cuento se escribe para entretener, una fábula se escribe para dejar una enseñanza o moraleja, un mito se escribe para explicar el origen o inicio de algo y una leyenda se escribe para explicar algo o una situación inexplicable. Entonces, todos narran, relatan o cuentan una historia. Ahora, propósito específico, claro, cada uno de esos tipos tiene un propósito específico. Cuando somos pequeños lo que más nos cuentan son cuentos y fábulas. Sí, traemos de En las cuenta. fábulas generalmente los personajes son animalitos, ¿cierto? Que utilizan la personificación. La liebre y la tortuga. Ya, la mayoría de las fábulas, sobre todo las que escribió Esopo, que son como las más conocidas y con las que uno más trabaja con los niños, son historias, ¿cierto?, de animalitos con características humanas, con mañas humanas, ¿cierto?, con cosas buenas y con cosas malas, a partir de Sí, la cual de las historias y de estas secuencias narrativas que se suceden dentro de estos acontecimientos, al final hay uno que gana y uno que pierde y se puede sacar una enseñanza o moraleja. sí. Y el cuento, solo entretener. Sí, pues así como los contaban, cuando yo estaba en segundo básico, parece que era la profesora, siempre los contaba cuentos que salían en el silabario, en el libro Lea. Entonces Sí. salía un cuento de la tortuga voladora. Y contaba el cuento de la tortuga que volaba, que era mito nomás, porque cuando una tortuga va a volar. Claro, po. Ahí se conjugan varias cosas, por eso decimos nosotros que en el género narrativo todo está permitido, porque es todo lo que da la imaginación del hombre. Claro. Si yo como autora de un cuento quiero contar, ¿cierto? Que mi chancho vuela, bueno, mi chancho volará, ¿no? ¿Por qué me van a decir lo contrario a mí? Sí, Yo pues lo como que estoy escribiendo, po, y es mi mundo, es mi subjetividad, es mi yo, lo que yo quiero expresar. claro, Cambio, nada de eso puede pasar en un texto no literario, porque ese tiene que estar basado completamente en la realidad. exactamente. Basado en la realidad, y si yo estoy haciendo una receta, la receta tiene que servir para hacer lo que yo digo que sirve. Sí, pues, tiene que ser así. Claro, y si yo compro un mueble, tiene que venir con el manual y el manual me tiene que decir cómo yo tengo que armar ese mueble, pero si no, no me sirve. No le sirve, exactamente. Entonces, claro, esos son textos que son completamente funcionales, sirven para, tienen un propósito, informar, entregar instrucciones, entregar normas, ¿cierto? Ordenar la sociedad en el caso de las leyes. Todos esos son textos que son no literarios y que en el fondo permiten, y los textos expositivos que son todos esos que nos hablan qué de los dinosaurios, qué del oso panda, qué del primer viaje a la luna, ya, esos son textos expositivos porque esos buscan explicar la realidad. Sí, son cosas que sucedieron. Exactamente, son cosas que son completamente reales. Entonces, los dos tipos de textos son muy, 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 muy distintos y tienen también finalidades que son completamente distintas. Sí, la vida que estamos llevando, hasta ahora vamos a tener esto que contarle a los nietos que todavía están haciendo. A que los tocó golpe militar, el terremoto del 2010, Sí, ahora en la pandemia, es harto. es harto, es mucho que contar. Hay generaciones que no les pasa nada. Sí, pues yo le cuento a mi hijo, cuánto se llama mi nieta, el problema que hubo en el 73, tantas cosas que pasamos en esa época. Ahora, después mis hijos le irán a contar a sus nietos del tema Claro, de la pandemia, claro. que cuando los vacunamos lo sentíamos tan mal. No, eso fue horrible. Sí, por ejemplo, antes de ayer, yo en la tarde me vacunaron y yo
la pasé muy mal la noche, no dormí casi nada, con la fiebre que me atacó muy fuerte. Con la tercera vacuna, Ah, se fue a poner la tercera dosis. sí, uf, pero me sentí muy mal en la noche, me subió la fiebre, aparte de eso con mucho frío, Y me no le dolía dolía todo, me y no le dolía dolía el hasta brazo, porque yo con las dos veces que me fui a vacunar, me vacuné con la Pfizer. Hoy el brazo me quedaba muerto, muerto, qué sí, dolor, no podía ni dormir, qué horrible. sí, la fiebre. Me bajó ¿cuánto se llama? La presión, me enfrié, después desperté ardiendo, me dolían hasta los dedos de los pies, las Oh, manos las sentía llenas de agujas, no, y sí, de que verdad que eso es como bien, es como fuerte para el cuerpo esa vacuna, si muy ponía la fuerte. cabeza en la almohada y sentía que me estaban golpeando la almohada. Ay, a mí me producía, me revolvía el estómago. Las dos veces me revolvió mucho el estómago la vacuna. Eso no Me me tuve pasa. que acostar con dolor de cabeza y Sí, yo náuseas también. y dolor de brazo. Pero no me dio fiebre, pero sí me sentí mal, muy, muy mal, muy mal. Pero Mm, no me tienen que poner tercera dosis, así que por lo menos por ahora estoy bien. por ahora no. Sí. Claro. Ya mis niñitas nos queda un minutito de clase. Yo me Eh, dije, bueno, estaba ahí cuando mucha gente mayores se empezaron a ir, porque tuvieron miedo a la vacuna. Entonces yo me dije, bueno, si estoy aquí, si no me vacuno y después me enfermo, me mm, voy a arrepentir. sí, po. Y si me vacuno y me muero, va a ser lo mismo. Sí, Así porque que uno se siente mal un rato, nomás pues después ya igual pasa, pues sí, un me rato nomás. quedé, pues, y claro, después en el momento, después de unos minutos me empezó a doler el brazo y me empezó a bajar la presión. Estaba, pero mientras estuve esperando los 30 minutos que tiene que esperar uno ahí, me entumí mucho. Es que igual está helado, po. Sí, estaba harto frío. Está helado y los espacios abiertos son grandes, po. Sí, así que bueno. Pero hoy día todavía estoy mareada porque me dijeron que eran 72 horas que tenía que sentirme mal. Chanfle. Entonces hoy día andaba mareada, igual con un poco de Bueno, dolor de mañana cabeza. ya va a estar mejor. Para la clase del sábado ya va a estar tiquitaca. Sí, yo creo que sí. Ya, niñitas. O sea, porque esté Estamos muy en la hora. bien. Un gusto, señora Verónica, haberla conocido. Qué bueno volver a ver la señora María. Sí, cuídese mucho para que lo sigamos viendo, escuchando. Que nos sigamos escuchando. Sí, es que estoy fea, por eso no prendí la cámara. Ya, cuídese mucho nomás. De ahí me voy a arreglar porque estoy Tome fea. harta agüita con limón y Estoy miel para el cansada. dolor de la garganta.